A ver chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver lógica proporcional, ¿ya? ¿Qué es una lógica proporcional? Es la parte de la lógica que estudia las proposiciones, ¿ya? ¿Qué quiere decir una proposición? Es un, ¿sí? Es aquella expresión u oración coherente que puede ser verdad o falsa, ¿ya? No puede haber ambigüedad. Bien es verdad o bien es falsa, ¿ya? Los conectores lógicos van a ser los siguientes, ¿ya? Van a ser los siguientes. Tengo el conector I y el conector O. Sí, acá tengo el conector I y el conector O. El conector I se representa por esto de acá, ¿sí? Como una especie de, ¿sí? De sombrerito en forma triangular, en punta, y el conector O se representa de esta manera, ¿ya? Sí, mira, hay que tener mucho en cuenta. Ahora, ¿qué les puedo decir? Sí, la negación de, sí, de una proposición. Si una proposición es verdad, ¿sí? ¿Qué pasaría si P es verdad y luego a P lo niego? Vendría a ser falso. Si P fuera falso y lo niego, vendría a ser verdad. ¿Ya? Hay que tener eso. Ahora vamos a ver esos conectores, ¿ya? Esos conectivos lógicos. I, O. Al O se le conoce como disyunción y se lee O. Mira, ahí está el símbolo, acá lo tienes. Ahí está claro. O. Y lo que más me importa son su tabla. Ahí está la tabla, que es muy importante que lo entiendan. Profesor, ¿cómo se coloca? Es PQ de dos proposiciones. A el P se coloca en este orden. Verdadero, verdadero, falso y falso. Y el Q se coloca verdad, falso, verdad, falso. Siempre van a ser de esa manera, así todos. Toda tabla de verdad siempre empieza así. Mira, si tú te das cuenta, todas las tablas tienen ese mismo orden de colocar verdadero o falso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo te lo puedes aprender, profesor? Acá dice, P o Q es falso únicamente cuando P y Q son ambos falsos. Y tú tienes que decir, en O el falso con el falso me da falso. El resto de casos son verdaderos. Así tienes que aprendértelo. Ahora, lo mismo sucede cuando es con el li, pero el li se llama conjunción. ¿Cómo te lo vas a aprender? No te olvides que el símbolo es un sombrerito en forma de triángulo. Tú dices, los mismos criterios, sufre el P y el Q también, y dices, ahí vas a decir lo siguiente, P y Q. ¿Cuándo debo de aprenderlo? En I sería verdadero, verdadero, me da verdadero. El resto de casos me da falso. Sí te lo tienes que aprender. Entonces, el otro conector es el entonces, o también conocido como condicional. Es una flechita hacia la derecha. Mira, los P y los Q tienen ese mismo orden, ¿ya? Y tú vas a decir lo siguiente. P, entonces Q, ¿cuándo me lo debo de aprender? Te lo debes de aprender cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Mira, el primero es verdadero y el segundo es falso. Entonces tú dices, profesor, me sale falso. Verdadero, entonces falso, me sale falso. El resto de casos vienen a ser verdaderos. ¿Ya? El otro conector importantísimo es la bicondicional. Es una doble flecha hacia izquierda y derecha. Ya, ahí está, bicondicional. Mira, no te olvides que los P y los Q tienen este orden. ¿Ya? Y tú dices, P, entonces Q, ¿cómo te los debes de aprender? Profesor, me lo aprendo de la siguiente manera. ¿Sí? Cuando tienen el mismo valor, verdadero con verdadero, falso con falso, mira, cuando son iguales, acá dice, únicamente cuando tienen el mismo valor, ¿verdad, verdad? Falso, falso, profesor siempre me va a dar verdadero. Entonces tú dices, en la bicondicional, los iguales son verdaderos. ¿Por qué te digo eso? Porque vamos a pasar a la disyunción exclusiva. Y eso es una especie de triangulito. Y ahí es todo lo contrario. Los iguales vienen a ser falsos. ¿Sí? Es todo lo contrario a la bicondicional. ¿Ya? Hay que tener eso en cuenta. Hay que leer bastante la teoría acá. Ahora vamos a ver los posibles, ¿sí?, resultados que nos puede dar una tabla de verdad. ¿A qué llamamos un resultado tautológico o tautología? Es aquel resultado cuyo valores
son todos verdad. ¿A qué llamamos contradicción? Cuando todos son falsos. ¿Sí? Son falsos. ¿Sí? Todos son falsos. Y contingencia, ¿sí? Es aquel que son combinados. ¿Sí? Toda la proposición cuya valores verdaderos tienen menos un verdadero o un falso. Al menos hay un verdadero o un falso. Puede ser como lo llamamos chocolateado. Falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero. ¿Ya? Es en desorden. ¿Ya? Pero son diferentes. No salen puros verdaderos o no salen puros falsos, sino salen verdaderos y falsos. ¿Ya? La otra, sí, parte muy interesante y la más importante del tema son el álgebra de proposiciones. Tenemos que saber todas estas fórmulas para nosotros entender el álgebra de proposiciones, ¿ya? Y eso, ¿sí? No se olviden que tienen que aprendérselo, ¿sí? Ahí está. Ustedes lo pueden repasar, ¿ya? Correcto, ahí lo pueden repasar. Tenemos la ley de idempotencia, la ley conmutativa, la ley asociativa, la ley distributiva, la ley de doble negación, la ley de identidad, las leyes de complemento, leyes de condición, ¿ya? Tenemos la ley de absorción bicondicional y la ley de Morgan. Lo que más me interesa, chicos, es para que se lo aprendan, ¿sí? Es esta, la 8. ¿Cuál más? Lo que más me interesa ¿sí? Es lo siguiente. ¿Sí? Mira, tiene la 8.8. Profesor, ¿cuál más me interesa? Me interesa lo que es absorción, por si acaso. Absorción y la ley de Morgan, ¿ya? Por ahí de vez en cuando una bicondicional, pero esos son los más interesantes, ¿ya? No olvidar que en la conmutativa puedo invertir los valores de las proposiciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miremos por acá. Mira, 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 vamos a resolver los ejercicios. Ahí te he puesto, mira, ahí te he hecho un pequeño resumen, ¿sí? No olvidar los conectores, disyunción, conjunción, condicional, bicondicional, disyunción exclusiva y tenemos las principales leyes que yo te acabo de mencionar. ¿Ya? Son las más importantes. Ese es el tema, todo el tema en donde se radica su importancia, ¿ya? En los conectores y en el álgebra de proposiciones. A ver, vamos con el ejercicio número 1. Miremos, ejercicio número 1, ¿qué es lo que tengo? A ver, vamos por acá. Me dice, de las siguientes proposiciones, ¿cuáles proposiciones son lógicas? ¿Sí? Colombia es un país sudamericano. Sí, eso es verdad, se puede. Toda preposición es algo que es verdad o es falso. No puede ser ambiguo. ¿Ya? A ver, te repito por acá. Vayas a hacer necesitar la teoría. Cuando, profesor, es una proposición? ¿Sí? Mira, entonces ahí está la definición, ¿ya? Son aquellas, correcto, que se pueden catalogar como verdaderas o falsas. ¿Ya? No te olvides, es aquella expresión oración coherente que se clasifica bien como verdadero o falso y sin ambigüedad. Por lo generalmente se denotan con letras mayúsculas, ¿sí? Minúsculas, perdón, tales como PQRS, ¿sí? Esos reciben el nombre de las oraciones. Vamos por acá. Colombia es un país sudafricano, es verdadero, es una oración verdadera. 3 es un número primo, también es verdadero. Me siento bien. Ahí, chicos, con una oración con respecto a estados de ánimo no se le considera una proposición. ¿Por qué? Porque puedes decir, profesor, puedo estar bien y dentro de una hora mal. Profesor, cambia, es ambiguo tu situación sentimental. Por lo tanto, todo lo que es relacionado a, a sentimientos no se le considera, ¿correcto? No se le considera proposición. Entonces, no. No. Profesor, una pregunta, ¿es una proposición? Tampoco, ¿ya? Una pregunta no se le considera proposición y además también un signo de exclamación tampoco se le considera proposición, ¿ya? Entonces, ahí tienes.
de las siguientes, ¿cuáles son proposiciones lógicas? La 1 y la 2. Vamos con el ejercicio número 2. Por acá. ¿Qué me dice? Dadas las premisas, Luis es doctor, Q, Carlos es abogado, Pedro es ingeniero. ¿Cuál de la expresión simbólica del enunciado? Ahora me dice, mira, ¿este quién es? Carlos es abogado, entonces el de acá es Q. Este es Q. ¿Ya? Profesor, no, I, mira, el I, el conector I. Entonces tendríamos Q y la negación. No es cierto que Luis es abogado. Ah, profesor, no es cierto que Luis es abogado. Entonces, Luis es doctor. Entonces, ya, no es cierto que Luis es doctor, perdón. No es cierto que Luis es doctor. Profesor, esto de acá es P, entonces sería negación de P. Cuando es una coma, cierras paréntesis, ahí está una coma. Entonces, dice, entonces Luis no es doctor, él no es negación. Luis es doctor, profesor, es P, negación de P. O el O es hacia arriba, una especie de V. Si Pedro es ingeniero, profesor, Pedro es R, ingeniero. Entonces, toda esta oración estaría denotada de esta manera. ¿Ya? Entonces, ahí vendría a ser, profesor, su representación lógica vendría a ser de la siguiente manera. ¿Sí? Ahí está. ¿Correcto? Ahí está. ¿Sí? Ahí lo tienes. Entonces, Luis no es doctor o Pedro no es. ¿Ya? De esa manera, entonces, ya tenemos lo que es, ¿sí? Lo que es esa expresión. Toda, ¿sí? Toda es enunciado en lógica proporcional. A ver, vamos a resolver y aplicar ya todo lo que hemos visto en la teoría. Mira, quiero que presten mucha atención porque esto es muy importante. Me están diciendo que P y Q, P o Q es falso y Q entonces R es falso. Mira, si yo tengo que P o Q es falso, ¿cuándo ocurre eso, profesor? Falso es si en O es falso cuando el P es falso y el F es falso. Entonces eso me da falso. ¿Cómo, profesor? Acá lo tienes, ¿ve? Sí, acá en O, ahí está en O, profesor. Falso me da falso. Ah, ya ves, falso me da falso. Entonces los dos deben ser falsos. Ahí está falso. Entonces tienes ahora que P es falso. Ahí lo acabas de encontrar. Y tienes que Q es falso. ¿Sí? Ahí está. Ahora vamos a ver lo siguiente. Profesor, a mí me están diciendo que Q, entonces R es falso. En el entonces, ¿cuándo es falso? Profesor, en el entonces es falso cuando, ¿sí? Cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, ¿sí? Ahí está. ¿Estamos correctos? Sí, acá se... A ver, profesor, en el entonces, ¿dónde estamos en el entonces? Acá. Verdadero, falso, claro. Verdadero y falso da falso. Pero, profesor, ¿qué pasó acá? Sí, acá es verdadero. ¿Sí? Entonces tú dices, ah, profesor, esto sí me da falso. Correcto, entonces tengo que Q es verdadero y R es falso. ¿Qué pasa, profesor? Pero el Q arriba me salió falso, entonces hay un pequeño error acá. Vamos a ver. Profesor, a mí es con I, no es con O. Este es I, chicos. El de acá es I. ¿Sí? ¿Sí? Este es I. Y este es I. Entonces, cuando es I, ¿cuándo es falso, profesor? ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir, profesor? Si yo lo hago con I, es falso, profesor, hay algo, ahí ocurre algo, mira. Profesor, con I, acá está con I. Profesor, falso hay 3 casos, muchos casos, ¿ve? Muchos casos pueden haber. Entonces, ¿tú qué vas a decir? Ah, profesor, entonces dices, no puedo elegir 3 posibilidades.
pero tú ya sabes que el Q ya salió verdadero, entonces por eso puedes elegir que este sea verdadero, porque ya lo encontraste gracias al segundo enunciado. Como este es verdadero, sabemos que este es verdadero, sí, perdón, acá como este es verdadero, y tiene que salir falso, el de acá que tiene que ser, entonces, el antes del verdadero tiene que ser falso. ¿Sí? Entonces, profesor, el de acá tiene que ser falso. Y mira, y cumple falso y verdad da falso. Entonces, este es falso y este es verdadero. Ahí está. Verdadero y falso. ¿Ya? Entonces ya tiene los valores, entonces vamos a encontrar y vendría a ser este. Sí, el P, profesor, es falso. El P es falso. Entonces, R, ¿cuánto es R? Es falso. Sí, ahí está. Y Q es verdadero. Ahí está, Q es verdadero. Entonces, R es falso y Q es verdadero. Estoy reemplazando todos los valores en el 1. A ver, esto de acá me resulta verdadero y verdadero. ¿Sí? Entonces, acá me sale, cuando es O, este es verdadero. ¿Por qué? Verdadero o falso me da verdadero. ¿Sí? Ahí lo puedes corroborar. Acá ve, verdadero o, ¿sí? Verdadero o falso me da verdadero. Sí, ahí está. Verdadero o falso o falso verdadero me da verdadero. Ahora, profesor, falso, entonces falso es verdadero. Claro, ve. Falso, entonces falso es verdadero. Ya ves, todo está ahí, chicos. Es cuestión que se aprenda en la tabla. Verdadero y verdadero, eso me da verdadero. Entonces, verdadero. Cuando es verdadero y verdadero, entonces verdadero me da esto verdadero. Entonces, ahí estaría mi respuesta. Vamos con el ítem 2, a ver. Vamos por acá. P, pero P, profesor, es falso. Entonces, Q, que vendría a ser verdadero, y Q, que sería verdadero, entonces negación de Q, que vendría a ser falso. ¿Por qué? Sí, Q es verdadero, pero si lo niegas, viene a ser falso. ¿Ya? Si lo niegas, viene a ser falso. Vamos a resolver acá. Falso, entonces verdadero, profesor, eso me da verdadero. A ver, profesor, ahí está, ¿ve? Falso, verdadero, me da verdadero. ¿Sí? Y ahí está. Y acá sería, perdón, acá ya no sería este de acá, ya no, pues acá sería falso. ¿Sí? Y acá sería verdadero, entonces, verdadero, sí, entonces falso, profesor, a ver, verdadero, entonces falso, eso es falso. ¿Ya? Y acá, falso y, perdón, verdadero y falso, eso me da, correcto, eso me da falso. A ver, profesor, verdadero y falso. Verdadero y falso me da falso. Correcto, verdadero y falso me da falso. Entonces ahí tengo el siguiente ejercicio. Ítem. Vamos con el ítem 3. Entonces sería corchete de P. ¿Sí? Sería P, que profesor es falso. Y R, que es falso. O Q, que es verdadero. Sí y solo sí, profesor, que me da falso. Entonces, verdad. Vamos a resolver eso. ¿Sí? Acá falso y falso. Profesor, eso me da falso. Ahí está. Sí y solo sí acá. Falso, entonces eso me va a dar, profesor, verdadero. Si puedes corroborar, ahí está. Falso, entonces verdad, me da verdadero. Ya, ahí está. ¿Qué más puedo decir? Puedo decir que falso o
eso me va a dar, o verdad, me da verdadero. Ahora, verdadero, sí, solo sí, verdadero, eso me da verdadero, porque el sí, solo sí es verdadero cuando son iguales. Entonces ahí tienen los tres valores, ¿ya? Ahí tienen los tres valores, chicos. De esa manera, entonces ya podemos encontrar los valores del ejercicio número 3, ¿ya? Es un tema un poquito amplio porque espero que lo practiquen. Ya les hice su resumen. Este sería el resumen completo. Si practiquen esas tablas y esas leyes de, sí, esas leyes de proposiciones. A ver, vamos con el ejercicio número 3. El ejercicio número 4 acá nos dice, esquematice la siguiente proposición utilizando el lenguaje lógico. Me dice, si James no trabaja, entonces vamos a poner que P sea James trabaja. James trabaja. James trabaja. Ahora me dice, su hermano Andrés debe trabajar. Entonces, sí, vamos a poner en Q Andrés, sí, Andrés trabaja. Por ello debería estudiar. Sí, ya. Entonces, a ver, ¿qué es lo que podemos hacer ahí? Mira, dice, si James no trabaja, podría estudiar. ¿Sí? Ya, a ver. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo ahí? Ahí tenemos. Ahora, le voy a poner acá R. Voy a poner James estudia. ¿Sí? Y acá S voy a poner Andrés estudia. A ver si su hermano por dentro debería. Ya, entonces no, Andrés no estudia, ya. Simplemente James, porque James es el que va a trabajar o va a estudiar. Entonces decimos, si James no trabaja, entonces sería no P. Si James no trabaja, podría estudiar. Entonces de podría se le conoce como entonces. R. ¿Ya? Punto y coma, cierro por sí. Para que ello suceda, entonces, ahí está, entonces, su hermano, ¿sí? Ya, para que ello suceda se le conoce como sí y solo sí. ¿Ya? Y sí o solo sí, su hermano, que es Q, trabaja. Por ende, entonces, debería estudiar. ¿Quién debería estudiar? Profesor, debería estudiar James. Entonces, James es R. Entonces, ahí lo tenemos su representación lógica de ese enunciado. ¿Ya? A ver, vamos con el ejercicio número 5. Profesor, dice construye una tabla. ¿Cuántas proposiciones hay, profesor? Hay dos proposiciones. ¿Correcto? Entonces, profesor, sería P y Q. Mira cómo se va a resolver. Esta es la parte más importante. ¿Sí? P y Q. Y tú dices, profesor, P sería verdadero, verdadero, falso y falso. Te dije, ese es el orden. Verdadero, falso, verdadero y falso. Entonces, acá voy a colocar lo siguiente. Acá sería Q. Sí y solo sí sería P o negación de Q. ¿Ya? Negación de Q. A ver. Mira, yo lo hago de esta manera. P tomaría todos estos valores. P, entonces la negación de P cambia. Ya no sería verdadero, sino falso. Falso. Y ahorita cuando son falsos, vendría a ser verdadero. Sí, y Q, como está igualito, sería conforme está. Verdadero, falso, verdadero, falso. P sería verdadero, verdadero, falso y falso. Y acá sería negación de Q, ¿sí?
Donde es verdadero cambia falso y donde es falso cambia verdadero. Ahora vamos a resolver, profesor, ¿cómo se resuelve esto? Acá, tú dices, ¿verdad? En el entonces. ¿Cuándo era entonces? Cuando es verdad, falso, eso es falso. Entonces buscas un verdad y un falso. Profesor, acá hay un verdadero y acá hay un falso. Entonces, este de acá tiene que salir falso. El resto de casos vienen a ser verdaderos. ¿Sí? Ahí está. Siempre tienes que buscar el que es diferente. Entonces, acá, con O, profesor, con O era falso o falso me da falso. Entonces, tengo que buscar falso, falso, para que me dé falso. Entonces, acá vendría a ser, a ver, acá hay un falso y acá hay un falso. Por lo tanto, acá es falso, profesor. El resto de casos, como son diferentes, son verdaderos. Ahora, de estos dos voy a encontrar el resultado. Mira, ¿cuándo es sí, solo sí? Cuando eran iguales me da verdadero. Mira. Y acá ve, verdadero. Con un verdadero, entonces, profesor, me da verdadero. ¿Dónde hay otro verdadero, profesor? Acá hay otro verdadero. Mira, ya, verdadero. Ahí el resto ya son diferentes, son diferentes. Entonces dices, corresponde falso y falso. ¿Sí? Ahí está. Y tu respuesta vendría a ser esta de acá, ¿sí? Falso y falso. Este vendría a ser la respuesta. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Ahí está la respuesta. Sí, cuando son diferentes, yo te dije que este vendría a ser una, ¿sí? Tautología, contradicción o contingencia. Es una contingencia. ¿Correcto? Ya, entonces vamos con el 6, ¿ya? Mira, me dicen la siguiente profesión compuesta. Igualmente, vamos a hacerlo por tablas, ¿ya? Tengo, como son dos letras, P y Q, entonces simplemente P y Q. ¿Qué orden debe tener? Verdadero, verdadero, falso y falso. Acá será verdadero, falso, verdadero y falso. De esa manera se llena la tabla. En esta parte de acá va el ejercicio. Negación de Q, entonces P o P y negación de Q. Entonces vamos a darle sus valores. Mira, acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Mira, mira, mira. Profesor, acá Q, entonces voy a decir, esto es muy diferente. Esta negación va a cambiar, va a negar a la respuesta de ese paréntesis, más no al Q. Entonces, como Q sigue siendo igual, sería verdadero, falso, verdadero, falso. Acá el P sería verdadero, verdadero, falso y falso. Tú dices, cuando son entonces tiene que ser verdadero y falso. Profesor, entonces acá me da falso. O sea, el resto de casos me va a dar verdadero. ¿Sí? Entonces acá me da falso y el resto de casos me da verdadero. Profesor, pero no te olvides que este lo tienes que negar. ¿Sí? Lo niega. Entonces, si lo niega, entonces donde es verdadero va a cambiar. Ya. Negándolo, entonces chicos, negándolo, acá va a salir de la siguiente manera. Acá sale falso. Acá sale falso. Acá sale verdadero. Y acá sale falso. Ya, ahí está. Falso, falso, verdad, falso. Vamos con el siguiente caso. P sería verdadero, verdadero, falso y falso. K es negación de Q, entonces sería falso, verdad, falso y verdad. ¿Sí? Entonces, cuando es I, sí, yo te dije, verdad, verdad, sí, o falso, falso. A ver, cuando es I es verdad y verdad me da verdad. ¿Ya? Entonces yo busco, profesor, acá está. ¿Verdad, verdad? Entonces este me da verdad. Por lo tanto, el resto de casos me da falso. Sí. A ver, ahí lo podemos comparar, mira. Sí, ahí está. Sí, ahí está, mira. Y verdad me da verdad. Acá está. ¿Ya ves? Entonces, de esa manera yo ya puedo decir que es. Entonces,
vamos allá al resultado. Esto y esto. Entonces dices, falso. Cuando es falso y falso, profesor, falso con falso, me da falso. Sí, otro falso, ya acá hay un falso y acá hay un falso, profesor, me da falso. El resto de casos me da verdadero. Entonces, ese verde vendría a ser tu respuesta. Entonces, ¿qué me dice? ¿Cómo se le llama a esto? Se llama una contingencia. ¿Sí? Ahí está. De esta manera, entonces, chicos, estamos acabando la clase de aritmética. ¿Ya? No se olviden de hacer su tarea y enviarlo correctamente justificado.